Aquí estoy con Gabriel, mi amigo Gabriel, y vamos a hablar del sufrimiento. Eh, un poquito es como un proceso dialéctico de filosofía de toda la vida, de decir nuestras ideas, hacer cuestionamientos, preguntarnos desde la base, desde el cero, ir subiendo pues, a ideas más amplias o profundizando y a ver a qué llegamos. Y pues así. Entonces, joven, ¿algo que quieras decir para empezar? Bueno, pues podemos partir nuestra reflexión acerca del sufrimiento, delimitando a qué nos referimos por sufrimiento, así como también eh, especificando que, al menos en este caso, hablaríamos o nos importaría más hablar sobre el sufrimiento humano. A mi entender, sería inútil tratar de enumerar todas las causas o todas las posibles causas del sufrimiento, ya que son de tantas o tan numerosas que nunca acabaríamos. Ah, aunque sí podríamos destacar ciertos factores comunes en estas distintas causas a fin de comprender el fenómeno del sufrimiento, y no solamente el fenómeno en cuanto que experiencia humana, sino también los juicios de valor y los valores que se van asociando a la experiencia del sufrimiento, y cómo, a mi parecer, no es tan sencillo o no es tan directo la manera en que eh, entendemos y valoramos el sufrimiento en nuestra experiencia, en nuestra narrativa personal que nos vamos contando, que nos vamos formando acerca del mundo y de nosotros y de cada uno de nosotros en el mundo. Entonces, pues no sé si quisieras proponer algo pues para eso que te estaba delimitando. O sea, realmente qué es el sufrimiento. Me lo pregunto seguido, pero siempre llego como a esta noción que parece muy budista, ¿no? Que el sufrimiento viene de la negación de lo que es, de la existencia, es como un rechazo a lo que es. Por lo tanto, viene siendo como el deseo. Cuando tú quieres algo más, o cuando no estás conforme con tu existencia presente, y quieres escapar a otra cosa, ahí está el sufrimiento. Ese es como esa insatisfacción o ese, más que insatisfacción, es como un rechazo de, sí, de la existencia. Yo diría del presente, porque el sufrimiento pasa en el presente. Eh, y ya sabes lo que dicen, que viene el deseo, cuando tú quieres algo está el sufrimiento. Porque viene en un vacío como aquí, no tengo lo que quiero, o no me siento lleno, no me siento completo, no tengo lo que necesito, entonces busco algo más. Y en esa lucha interna es lo que llamaríamos sufrimiento. Creo que estoy metiendo muchos conceptos, pero ¿tú cómo lo delimitarías? Mm, Creo que de lo que comentas aquí inicialmente, podría destacar la cuestión de este concepto que mencionas en varias ocasiones, que es lo del rechazo de la realidad. Creo que podríamos denominarlo mejor así, algo así como una negación Ujú. de lo que es. Y la manera en que lo entiendo yo tiene que ver más que nada con este asunto de que cuando se desea algo, eh, es porque hay algo que no se tiene, que se quiere. Ujú. Entonces, fundamentalmente estamos diciendo, así como son las cosas en este momento, no me satisfacen No es o, perfecto. o no satisfacen mi expectativa de cómo siento que quiero que sean o siento que deberían ser.
Entonces hay una conflicto, hay una tensión, una confrontación entre la realidad, así como se nos presenta, y nuestras expectativas y nuestros deseos, y que nos dicen, nos van informando sobre lo que nosotros quisiéramos que fuese o desearíamos que pudiese ser de manera distinta como son las cosas. Lo cual se puede ejemplificar no tanto en la cuestión de la ambición, esta relación del deseo, es decir, que cuando se tiene, o sea, se tiene hambre, lo que se está aceptando en ese caso es la falta de algo que se quiere. En este caso, diríamos que es una necesidad biológica, la comida. Y entonces se desea comer. Pero la cuestión aquí es que no es que estemos negando esa realidad de tener hambre, sino que estamos en nuestra percepción de la hora enfocándonos en esa necesidad y en la satisfacción de esa necesidad y pensando que cuando hayamos satisfecho esa necesidad entonces seremos felices, aunque sea en un corto plazo. Pero eso no es la única situación, también podemos hablar de aquellas situaciones en las que la realidad se nos presenta como algo distinto a lo que queríamos o lo que esperábamos, y no logramos conciliar algún hecho o situación. Una expectativa que teníamos aquí no se cumple, tal y como queríamos, que pensábamos que se iba a cumplir. Bueno, este es un caso, pero me refiero a cuando no logramos conciliar un hecho o una situación adversa o que consideramos negativa con lo que esperábamos acerca del devenir de nuestra vida. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, la enfermedad, o algún inconveniente o alguna frustración que puede ocurrirnos, ya sea grande o pequeña. Entonces, todas esas experiencias, de una u otra forma, podemos englobarlas dentro de lo que es insatisfactorio, negativo, molesto, todo lo que en psicología digamos que genera emociones negativas, ¿no? Tristeza, Rechazo. ¿no? Tristeza, ira, miedo, confusión. Entonces, ese tipo de respuestas emocionales son una manifestación afectiva de lo que ya a un nivel más consciente se va a interpretar como sufrimiento. Vemos que aquí está claro una distinción, más bien aquí está claro, cuando hablamos de sufrimiento no nos limitamos a un dolor físico, que es en un sentido anatómico fisiológico, es meramente la activación de ciertas terminales nerviosas que son parte de nuestro cuerpo, no podemos negarlas a menos que tengamos una situación en la que hayamos perdido la sensibilidad de cierta parte de nuestro cuerpo. La activación de ciertas terminales nerviosas que mandan una señal a nuestro sistema nervioso periférico o central, creo que el periférico, si mal no recuerdo. No recuerdo con tanta exactitud estas cuestiones biológicas. Pero el punto es que esa sensibilidad nos permite sentir dolor, pero también sentir placer, ese placer físico. Pero la cuestión aquí es que es interesante cómo, de una perspectiva evolucionista o biologicista, se ha querido explicar o se ha querido darle un propósito al dolor como una herramienta, más bien, digamos, como una señal de utilidad para adaptarse mejor al entorno, para que el organismo pueda adaptarse mejor al entorno.
ya que al captar una señal de algo que es dañino, que es Ujú. nocivo, que es doloroso, puede evitarlo o puede adaptarse mejor a ello. Ajá. Ah, pero todo eso, a mi parecer, no explica en su totalidad el fenómeno del sufrimiento humano, aunque sí provee con cierta perspectiva de un poco más amplia de lo que es el dolor en los seres vivos en general. Pero me parece que el ser humano, por su... eh, Naturaleza consciente y pensante, pues le agrega sí, más complejidad. ¿Y tú qué dirías? ¿Hay una diferencia entre dolor y sufrimiento? ¿Tú sí los distingues? am, Porque claro, hago un experimento a veces, por ejemplo, te pellizcas aquí, pues llega un punto donde siento dolor. Es un sí, dolor, pero es muy soportable y además hay una diferencia entre el dolor así tal cual y el negar el dolor. Entonces, si yo en mi mente llego a negar este dolor, entonces sufro. Pero es una distinción no muy... Es como difícil cruzar la línea o como poner la línea. Es, es, sí. es difuso. Pues digamos que el dolor yo lo entendería meramente de una cuestión biológica, como todo lo que te estaba explicando de este fenómeno fisiológico de activación de terminales nerviosas. Ujú. Ah, aunque, vaya, eso sería como un nivel inicial, ¿no? Este, aunque hay un segundo nivel que ese ya lo denominaría que está dentro de lo que ya podríamos denominar sufrimiento como una experiencia humana. Ah, como algo que eh, en términos aristotélicos, digámoslo así, no Ujú. solamente refiere al alma sensitiva, sino al alma intelectiva. Eh, entonces, esa experiencia de la activación de ciertas terminales nerviosas no se vive de manera igual si se cambian ciertos factores dentro de la misma. Por ejemplo, eso que tú decías de pellizcarte en cierta parte del brazo, hasta cierto punto puede resultar doloroso, eso sí. Am, pero la cuestión aquí es que es distinto a que te pellizques en el brazo hasta causarte cierto dolor, a que alguien te pellizque sin que tú lo esperaras, sin que tú lo quisieses, ¿no? Ujú. Entonces, Inesperado. sí, por un lado es que tú controlas la situación y ya tienes cierta expectativa de qué va a suceder si te haces eso, ¿no? Y por otro lado es un agente externo actúa sobre ti y en este caso es en contra de tu voluntad, ¿no? Ahí es verdadero peligro. Mm. Ahí es más que nada una cuestión de que Bueno, tu mente lo interpreta como un peligro, mientras que cuando tienes el control, pues no hay incertidumbre. una incertidumbre, pero sí, pero en ambos casos lo que quería decir aquí destacar es que hay una activación nerviosa. Este, solo que no se interpreta de la misma manera y no se vive de la misma manera por la fuente de la misma y la intencionalidad. Así como también, por ejemplo, podemos decir que este, cuando uno mismo se hace daño, eh, por ejemplo, en el caso de las autolesiones, uno está consciente de lo que hace. Este, vaya, no es un acto impulsivo, eh, más bien compulsivo, pero no voy a entrar tanto en eso. Lo que iba a decir es que tú no estás consciente de lo que hace y está consciente de lo que espera cuando aplicamos cierta operación a nuestro cuerpo que le genera dolor. Pero hay una razón de por medio, o sea, no es meramente porque sí.
Y entonces ese dolor tiene un significado, ya hay una intención, y hay una razón de ser, lo cual hace que no sea en sí una experiencia de sufrimiento. Digamos que hay gente que se causa dolor como de una forma de liberación. ¿De qué? Pues eso ya sería una cuestión de la psicología, de querer explicar de qué. Ah, pero también podemos hablar de la misma o similar activación de terminales nerviosas para generar una respuesta que conocemos como dolor, no para un efecto de liberación de algún conflicto interno, sino incluso también para un efecto de excitación sexual, como en el caso del masoquismo. Entonces, eh, lo interesante aquí es que, de nuevo, como decía, no es meramente el fenómeno fisiológico lo que nos interesa aquí, sino es la experiencia humana de interpretar dentro de un contexto y dentro de una intencionalidad esa, esa información sensorial, esas activaciones nerviosas. Y eso va a contribuir enormemente en si esta experiencia va a ser vista eh, como algo doloroso, más bien, no como doloroso, sino como algo que se sufre o no. Podemos ir a un caso, y con esto ya va a terminar lo que iba a exponer en esta distinción. Podemos ir a un caso límite en el cual se realiza una activación sensorial que supuestamente causaría placer, como es la activación de las zonas del área genital, ¿no? Este, pero claro, no es lo mismo, por ejemplo, que uno se cause placer al masturbarse con una intención de quererlo y que se desea y se disfruta, que este, uno sea víctima de abuso sexual o de una violación, ¿no? Porque en ese caso, uno no lo quiere, no lo desea, sucede en contra de la voluntad de uno. Y incluso ocurre que, bueno, puede que haya activación de esas terminaciones nerviosas y haya una respuesta fisiológica a esa estimulación, pero la respuesta fisiológica no es reflejo directo de la experiencia psíquica del individuo, del sujeto, y que en ese caso la experiencia psíquica resulta traumática, resulta negativa, resulta algo que se experimenta como sufrimiento, aunque la activación nerviosa refiere a lo que el cuerpo interpretaría como placer, ¿no? Entonces, Psíquico llega terminando siendo más grande y consumiendo a lo sensible, ¿no? eh, pues sería una manera de verlo. No quisiera pensar que es algo completamente, no quisiera proponer una visión dualista en la cual son completamente distintas. Bien, quería verlo como una cuestión en la que se trabaja en conjunto en cuanto a nuestra construcción de la experiencia. Eh, pero a fin de cuentas, eh, como decía, nuestras expectativas, nuestras emociones, nuestros deseos, temores, que están insertos en esa experiencia, contribuyen significativamente a cómo se va interpretando y cómo se va viviendo, y cómo también va eh, a almacenarse en la memoria. Entonces, sí, hay que tener eso mucho en cuenta. Eh, sí, no, creo que ya Ok. me explayé bastante con eso. Sí, en ese asunto, esa diferencia, ok, dolor es más hacia lo físico, sufrimiento más a lo psicológico, a esta habilidad que tenemos los humanos
que yo diría que nos diferencia de los animales es la capacidad que tenemos de darle un significado a las cosas, un significado intelectual, conceptual, y a partir de ese significado, entonces sentimos las cosas y nuestra experiencia está pragmada gracias a ello. Entonces, no es tanto el dolor físico que sentimos, sino el significado que le damos lo que genera ese sufrimiento, ¿no? A eso es a lo que nos referimos. Entonces, eh, dijimos que la esencia de este sufrimiento es el significado, viene el significado a partir de la negación. Cuando niegas una experiencia, o más bien cuando no es la adecuada o la que necesitas actualmente, la rechazas actualmente, entonces se genera este sufrimiento que te dice que tienes que escapar de ella, ¿no? Que tienes que buscar algo que te satisfaga. Y desde un aspecto biológico, pues podría ser el hambre, que tanto los animales como nosotros lo tenemos. Sentimos este sufrimiento, este hambre, que nos impulsa, nos motiva, es un motivo para llegar a comer y entonces aliviar eso. Y se quita el sufrimiento, al menos temporalmente. Pero la necesidad siempre va a estar ahí. Eh, pero por otro lado, psicológico, por ejemplo, tienes expectativas de que una salida con amigos va a salir de cierta forma, o vas a ir a hablar con un amigo y resulta que te cancela al último momento. Tenía esa idea, eh, y luego hay cierto rechazo. Yo creí que la vida tenía que ser, iba a ser así, ya lo había esperado, pero la realidad termina chocando con lo que yo quiero. Entonces se genera esa fricción interna, porque al final viene de nuestra mente. Al tú no estar de acuerdo con lo que es, entonces sufres. Y entonces empiezan los problemas. A partir de ahí, ¿qué más podríamos decir? Creo que algo que tenemos que ser bastante cautelosos de no caer es un reduccionismo o cierta valoración moral acerca de qué le queda hacer al individuo ante la experiencia de dolor o ante cierta situación que le causa sufrimiento. Porque pareciera que al realizar esta distinción entre lo que ocurre y cómo lo interpretamos, que pues, es como una distinción medio estoica, pareciera que la consecuencia de ello es, bueno, entonces cada quien es responsable o no de si sufre. Y entonces, lo cual hace que podría llegar a un nivel en el que sea una justificación para la falta de empatía y la falta de consideración para aquellos que sufren, ¿no? Algo así como, no sé, imagina a alguien que tiene, es que padece de dolor crónico por cualquier razón, o que acaba de padecer, le acaba de suceder la muerte de un ser querido, que llegues y le digas, sí, todo está en tu mente, tú decides sufrir o no. Asunto, ¿no? Pues parece un tanto Demasiado frío, simplista. y desconsiderado, ¿no? Falta de empatía y de compasión para tu situación. Sí, porque el sufrimiento no es algo que puedas simplemente quitar de tu mente. Podríamos decir que, como ya lo habíamos discutido, pues el sufrimiento es inherente al ser humano. Constantemente estamos tanto en los animales, bueno, no, en animales hay dolor, y hay cierto nivel, un nivel, podríamos decir, bajo de conciencia, y no hay autorreflexión ni nada de lo que tenemos nosotros. Y esta misma reflexión de los humanos, e interpretaciones, eso no podemos escapar de ello. No podemos escapar de la insatisfacción, del deseo, de la negación y por lo tanto del sufrimiento, ¿no? Esto es lo que pues, nos toca preguntarnos. ¿Es inherente al humano el sufrimiento? eh,
Bueno, nada más quería primero puntualizar. Eh, hay que tener cuidado cuando hablamos sobre las diferencias entre la conciencia animal y la conciencia humana, porque pareciera bastante tentador hablarse de conciencia animal como una conciencia inferior. Por el momento creo que lo más sensato sería decir simplemente que es una conciencia distinta. Ujú. Lo cierto es que, bueno, aparte de lo obvio, que es que no tenemos acceso a la experiencia no humana, No podemos salir de aquí. no tenemos acceso a la experiencia humana del otro. Este, sí, nada más tenemos que tener en cuenta que no hay que realizar como Una juicios, superioridad y una inferioridad. sí, juicios apresurados. Exacto. Nada más quería puntualizar eso. Pero ahora, regresando a lo que tú preguntas, si el sufrimiento es inherente al ser humano, eh, creo que lo más sensato sería decir algo así como que el sufrimiento es inevitable a la vida humana. Ah, Inevitable. el sufrimiento es inevitable a la vida humana y estoy consciente de que a partir de esa premisa se construye, que ya, bueno, no es premisa, sino es conclusión de sistemas pesimistas, como el de Schopenhauer, ¿no? Que interpreta el mundo de tal manera que el ser humano es como una especie de marioneta, de, de ente no completamente libre y autónomo, sino que está sujeto a la voluntad, este principio metafísico que se objetiva en nuestros deseos y se materializa en lo que buscamos, ¿no? Ya sea satisfacción sexual, ya sea ambición, avaricia, muchas otras cuestiones que el gran dilema para Schopenhauer, o más bien la gran tragedia humana, es que la búsqueda de la satisfacción de nuestros deseos es es de antemano un juego inútil, porque el pensamiento es capaz de abstraer todas esas instancias y darse cuenta de que nunca vamos a satisfacernos por completo, que nunca habrá algo así como un deseo completamente satisfecho, algo en el que digamos, listo, ya estoy saciado por completo ya, hasta el punto que ya no voy a desear jamás. Sino que parece que el ciclo del deseo es un círculo vicioso, porque mientras más se desea y se satisface aquel deseo, se te empieza a desear más o a buscar nuevas cosas que desear, así una y otra vez hasta morir. Entonces pareciera que la condición del ser humano es bastante trágica y bastante eh, desoladora en ese aspecto, ¿no? Porque pareciera que eso es lo único que nos queda, ¿no? Meramente unos cuantos resquicios eh, entre comillas, felicidad, que sería más que nada, según Schopenhauer, una, un alivio momentáneo y efímero y transitorio de nuestra existencia miserable. Del sufrimiento. Muy pesimista. Por eso la felicidad para él es algo negativo, porque es la negación, o sea, es la excepción, no la regla. Oh, O sea, es meramente una ilusión en la que momentáneo. sentimos un alivio transitorio de nuestra condición deseante, está plagada de necesidades y carencias y demás. Y no tenemos que irnos tan al asunto de nuestros deseos particulares, ¿no? Como si nos gusta una persona o si buscamos un empleo, que ya son ya muy contingentes, muy circunstanciales, ¿no? Sino algo más universal que todos los seres humanos vivimos, ¿no? Sin importar nuestra condición histórica, cultural, este,
o lo que sea. Cuestiones como el hambre, la sed, eh, y la necesidad de adaptarse al entorno, ¿no? Ya sea que es tener frío o tener calor, ¿no? Ese tipo de cosas, si te das cuenta, este, todo lo que hacemos que pareciera tan mundano, tan necesario y tan inmanente a la vida cotidiana, como lo es comer, como lo es tomar agua, como lo es abrigarse para el frío, o Ir al baño, levantarse, todas las acciones que tenemos que hacer para sobrevivir así es, refrescarse. causan placer, tanto como placer como dolor, No, dependiendo. no, no iba a decir eso, más bien, todo eso que hacemos es una rutina para la prevención de sufrimiento. O sea, se come para evitar el hambre, se toma agua o se bebe para evitar la sed. O sea, completamente, más bien, todo el tiempo realizamos acciones que lo único que hacen es aplazar nuestra condición más básica, más primera y fundamental, que es sufrir. La Entonces, escasez. no necesariamente la escasez, sino el desear, la necesidad. O sea, se satisfacen esas necesidades porque sabemos que nuestro estado natural es la de la necesidad. Entonces, te das cuenta de que eh, todo el tiempo, de una u otra forma, buscamos prevenir nuestro sufrimiento o evitarlo o aliviarlo. Básicamente estas tres cosas: prevenirlo, aliviarlo, evitarlo, o de alguna otra forma sobrellevarlo. Y claro, te vas dando cuenta de que a medida que tú satisfaces, y es donde está la gran, lo que podríamos decir que es ah, bastante trágico, es que la gran tragedia es que a medida que tú satisfaces tus necesidades, pues, todas tus necesidades básicas, en la medida en que a uno le es posible, la propia mente va buscando nuevas necesidades o pseudo necesidades o nuevos deseos para evitar que el aburrimiento. Entonces, para Schopenhauer la vida es como una suerte de péndulo que va oscilando de lado a lado entre el deseo y el aburrimiento. Eh, Pareciera que no hay escapatoria De este que no, ciclo este ciclo sin fin, bueno, sin fin en términos metafóricos, pero claro, hasta la muerte. la muerte. Claro, desde una perspectiva pesimista, parecía que lo obvio es esperar la muerte como la nada, para no estar, para, digamos, liberarnos de este ciclo. Por eso es que si alguien me pregunta que si le tengo miedo a la muerte, le diría que sí y que no. Que sí, porque Instinto. estoy programado biológicamente para sobrevivir, para querer sobrevivir, aunque de una perspectiva más abstracta pueda decirte todo esto acerca de la trágica condición humana, ¿no? Ah, y es por ello que cuando estamos en una situación de vida o muerte, donde se amenaza nuestra supervivencia, sentimos terror, miedo, angustia. Este, Y un rechazo a esa misma muerte. sí, así es. Lo cual se puede ver de una manera bastante clara en, en esta novela corta de Tolstoy, que ahorita he estado leyendo estas últimas semanas, bastante profunda, La muerte de Iván Ilich, donde hay un extracto que me parece bastante interesante, que tiene que ver con esta tendencia humana a negar la muerte, en la cual Iván Ilich se da cuenta del personaje principal, se da cuenta de que se va a morir por una enfermedad que ni los doctores pueden comprender, pero él siente que su muerte se avecina. Y entonces comienza a reflexionar sobre cómo en el instituto aprendía este silogismo eh, básico, ¿no? Creo que en vez de Sócrates utilizan el caso de Cayo, ese asunto de
Cayo es un hombre, los hombres son mortales, por lo tanto Cayo es mortal, ¿no? Y parecía que en ese ejemplo en abstracto era tan evidente, tan obvio, tan tangible, tan irrefutable que pues, dices, sí, claro, es mortal. Pero cuando pareciera que quisieras poner tu nombre ahí, en ese silogismo, la lógica eh, exige que tú también seas mortal, pero el deseo humano de evitar la muerte o de la tendencia a negarla genera cierto conflicto con querer Va en contra, reconciliar, va en contra de lo lógico. así es, de querer reconciliar la realidad con nuestra expectativa. Y bueno, te decía que diría que sí y que no. Diría que no porque a partir de todas estas consideraciones que ahorita te he estado hablando acerca de cómo la vida es básicamente un ciclo interminable de búsqueda de satisfacción inútil de deseos y, y miseria plagada de uno que otro resquicio de felicidad, entre comillas, pues diría, pues claro, claro, no le tengo miedo. Es más, habría quien diría, llegaría a la conclusión opuesta, no le tengo miedo, la deseo. O que diría, Porque sería escapar de ese ciclo, es el vacío, así es. no hay por qué sufrir ahí. Sí, llegarías a la nada, ¿no? Hay quien lo teoriza que lo que esperaría de la muerte es que fuera precisamente aquello que era antes de nacer. O sea, nada. Eh, Lo curioso es que no he experimentado, bueno, no puedo traer a mi cabeza la experiencia de la nada, lo cual es muy así, raro. así eso es otro tema que, este, Lo dejamos para después. sí, creo que lo dejamos para después, porque esa cuestión de la nada y el no ser, este, está un poco complicado, tanto en sentido metafísico como de otras perspectivas. Pero Ujú. bueno, este, a lo que iba, estamos hablando de la muerte y de la visión del sufrimiento en Schopenhauer. Entonces nos preguntamos, la pregunta aquí es, de este ciclo que parece que no tiene, que tiene fin hasta la muerte, ¿no hay una alternativa? O sea, ¿realmente no nos podemos zafar? No hay una, pues ya sabes, esta tradición budista nos dice que hay una posibilidad de trascender el sufrimiento. El nirvana, sí. Bueno, más que trascender el deseo, ¿no? Por eso, el Buda literalmente significa el iluminado, ¿no? El Siddhartha Gautama. Y claro, no hay que andar ahorita por toda la historia del budismo, las distintas ramas, todo Sí, eso hace que rato estaba leyendo, eh, al menos un poquito, es eso mismo, el propósito es terminar, soltar el deseo para estar en paz y ir más allá del sufrimiento. sí, sí, por eso parte del camino, digamos así, de la iluminación tiene que ver con la aceptación de la impermanencia y lo que otros autores conceptualizan como la muerte del yo, ¿no? Este, que pues el yo es como es este sujeto deseante, ¿no? El ego, el El ego. apego también. Pareciera que sí, que no hay escapatoria, pero desde la perspectiva de Schopenhauer, pareciera que su pesimismo no es tan oscuro, uh, en el sentido de que a él también sí le interesaba la idea de, bueno, qué hacer, cómo responder a... Ya que tenemos este sufrimiento y es inevitable, pues ¿qué hacemos con él? Así es, así es. Por eso mismo es que eh, le interesó escribir sobre y reflexionar sobre cómo vivir bien, el arte del buen vivir, ¿no? A fin de que, digámoslo así, que su edificio conceptual que llega a estas conclusiones inicialmente son tanto deprimentes, es como una suerte de advertencia que nos trata de aclarar el camino y decirnos, oye, espérate, si continúas con esta vida de búsqueda de deseo, de satisfacción de tus deseos, es muy probable que seas miserable, porque cuando no se vaya a satisfacer
o aquello en lo que tú esperabas que iba a suceder no ocurra, vas a ser bastante desgraciado. Y entonces él trata, digámoslo así, que responder a esta nueva perspectiva de cómo ve la vida. Y por eso se dice que Schopenhauer tuvo, aparte de sus contribuciones particulares a la filosofía, contribuyó a cierta síntesis o cierto intento de síntesis de lo occidental y lo oriental, porque él llegó a ser bastante conocedor de los textos de filosofía oriental, más que nada relacionados con el budismo y filosofía hindú. Ok. Entonces, según recuerdo, en, en general había eh, dos prácticas, digámoslo así, en las cuales el espíritu podía elevarse, de cierta forma, de esta condición, aunque fuera momentáneamente, y como de Schopenhauer, desprenderse de la voluntad que nos hace querer seguir continuando con este ciclo de satisfacción de deseos. Ahora, antes de lo que digas, otra forma que me gusta explicarlo es un vacío. Al tener este vacío, esta escasez que ya hablamos, tenemos este deseo de llenarlo con algo externo, una satisfacción, algo momentáneo, felicidad, que algo bueno pase, y para llenar eso, ciertos logros, lo que tú quieras, para llenarlo, pero resulta que ese vacío se hace más grande y que no se puede satisfacer por completo con el tiempo. Siempre hay algo más que te va a hacer sentir ese insatisfacción. Ajá. Pero bueno, ya puesto así, ¿qué más ibas a decir? Sí, que hay un par de vías en un sentido general de cómo superar, aunque sea no absolutamente, pero digamos una superación momentánea, superar la voluntad y sus efectos sobre el espíritu. Una de ellas es el arte. Eh, ¿A qué específicamente? A lo que podría conocerse como la contemplación estética. Parte de la teoría estética de Schopenhauer tiene que ver con cómo el espíritu es capaz de alcanzar un estado de, eh, casi podría decirse que trascendencia. No recuerdo el término exacto, pero podríamos utilizar, aunque sea de manera provisional, la palabra trascendencia, de este ciclo de querer satisfacer nuestros deseos, que sería, digamos, este ciclo de estar sujetos a la voluntad. Ah, cuando se es capaz de apreciar de una manera profunda y significativa una obra de arte. No sé si te ha pasado. Creo que para comprender esto completamente uno tiene que regresarse a hacer referencia a alguna experiencia personal. Es uno de esos es unos conceptos que uno no puede comprender a menos que haya tenido este tipo de experiencias estéticas. Cuando uno escucha una melodía, una composición musical que consideramos bella o conmovedora, eh, cuando uno ve una obra de arte que tiene un efecto sobre nuestras emociones, sobre nuestro pensamiento, una escultura, una pintura, cuando uno presencia cierta obra teatral, cierta ópera, eh, danza, o termina de leer una novela, una creación literaria que tiene cierto efecto y que la llegamos a contemplar, eh, puede que por un momento tenemos este estado, digámoslo así, de elevación en el cual nuestros deseos se vuelven secundarios, nuestras ambiciones a corto o largo plazo se vuelven secundarias. Lo único que importa para la atención y para el espíritu en ese momento es la contemplación de aquello que, digámoslo así, sublima nuestro espíritu.
que es, en este caso es el arte. Y volviendo a, por ejemplo, tenemos que ir a nuestra experiencia, nuestra propia experiencia. Y el arte es uno de ellos, pero podríamos decir que también es un tipo de arte, pero no humano, pues toda la, por ejemplo, la naturaleza. Lo mismo me pasa con la naturaleza. A veces llego a una contemplación tal que me olvido de mí mismo. Es como olvidarse de tus propios, de tu propio ego. Es ese estado de trascendencia donde ya no importo tanto, ya no importo, simplemente es lo que es. Hay experiencia, hay conciencia, me gusta llamarle conciencia, donde simplemente pues ya no hay donde correr, no hay de qué escapar, no hay negación, no hay sufrimiento. Es como una trascendencia. Obviamente no dura para siempre y al rato hay un sufrimiento y me acuerdo de mi imagen de mí mismo. Entonces otra vez vuelvo a este ciclo. Entonces tanto como el arte como con cualquier cosa. Contemplar la cara de una persona bonita o simplemente salir a pasear por el parque, ir en bicicleta. Hay momentos de presencia. Contemplar una puesta de sol es simplemente perderse en la contemplación misma, ¿no? Mm. Bueno, es una perspectiva que podría caber. Este, por eso, la manera en que la sabiduría popular, digámoslo así, eh, intenta sintetizar esas ideas, aunque no con un edificio conceptual, Vive el presente, papu. sino no con un edificio conceptual, sino meramente a partir de una, pues, digamos que una mera síntesis de lo empírico. Es cuestiones como, oh, la felicidad está en las pequeñas cosas, ¿no? Todo ese tipo de De frases. dichos populares, que se escuchan en conversaciones cotidianas, refieren más o menos a eso. O bueno, así es como yo lo interpreto. Otra, otra, eh, otra manera, digámoslo así, de buscar esta elevación espiritual, aunque suena un tanto místico, ¿no? Aunque podría interpretarse un tanto místico, no quisiera, al menos de mi parte, caer en ello. Um, bueno, otra de las vías sería la contemplación filosófica, eh, la búsqueda de la verdad. El camino de la filosofía, si bien es cierto que no es fácil y lleva consigo sus propios tormentos, um, la contemplación de la verdad, en un sentido muy platónico, de hecho, que cabe decir que Schopenhauer tiene muchas influencias platónicas, aunque no en el mismo sentido en que Platón entiende la contemplación de la verdad, pero es algo similar. No voy a ahondar tanto en eso, pero lo que iba a decir es que, digamos que decir la verdad está en la contemplación, como diría Platón, en la contemplación de la idea perfecta del bien, ¿no? La idea inmutable, ah, eterna del bien. Eh, en Schopenhauer diría algo así como, bueno, es que el acto de contemplar filosóficamente una cuestión de la reflexión profunda es cuando el espíritu logra distanciarse de este estado deseante que nos genera todo este ciclo de satisfacción y sufrimiento y que demás, ¿no? Como ya hemos visto, eh, nos lleva de una otra forma, ya sea a una breve experiencia de satisfacción, de placer, pero también nos condena al aburrimiento, nos condena a la posibilidad de que aquello que deseamos no se cumpla y entonces suframos por ello. Y digamos que mientras más se desea, más posibilidades hay de que se sufra, porque digámoslo así, que a manera de síntesis, sería una cuestión de se desea lo que no se tiene y luego cuando se tiene se teme perderlo
y cuando se pierde, se lamenta haberlo perdido. Eh, Y nunca hay una pero solución, nunca hay un, ya estoy tranquilo. así es. Y es por eso que a lo largo de la historia de filosofía ha existido bastantes escuelas que han reflexionado sobre la búsqueda de la felicidad y que han desarrollado una ética más individual sobre cómo vivir bien, en la filosofía antigua, como sabes, se expone más, de manera más preponderante en las escuelas helenísticas del estoicismo, el epicureísmo y demás, ¿no? Que buscan la vida buena, ¿no? Cómo vivir bien, digamos que una suerte de filosofía práctica Ujú. que esté al acceso de cualquiera que quisiese dirigir su vida. Eh, pero a mí me parece, me da la impresión, este, y eso ya es como una reflexión personal, una breve digresión. A ver, dime. Eh, si bien es cierto que las filosofías de ese periodo helenísticas, o sea, si leemos a Marco Aurelio, a Séneca, Epicteto, los estoicos, o sea, los estoicos romanos clásicos, ¿no? Y nos dan todas estas lecciones sobre aceptar la realidad, aceptar el destino, ¿no? Tú no lo controlas y dejarlo ser. Dejarlo ser, este, poner a juicio nuestros juicios sobre la realidad y todo ese asunto, examinarlos. Ah, pues sí, te puede servir, ¿no? Yo no digo que sea malo, en absoluto. De hecho, Ujú. si alguien logra manejar su vida y alcanzar cierto grado de paz interna, satisfacción, tranquilidad, siguiendo un estilo de vida estoico o su interpretación de lo que en el siglo XXI llamaríamos ser estoico, pues qué bien, ¿no? Este, pero a mí me da la impresión de que el estoicismo, bien, bien que mal, aún no tiene una comprensión tan profunda, lo suficientemente profunda del sujeto moderno, que ya se va formando con mayor precisión en filosofías del fin del siglo XIX, ya del XX. O sea, a mí me da la impresión de que filosofías previas al existencialismo, como lo es la filosofía de Schopenhauer, de Nietzsche, de Meinlander, otro filósofo alemán, eh, de cierta forma, bueno, también de Kierkegaard. Bueno, cuando diga previo al existencialismo, me refería a esta cuestión del existencialismo como lo conocemos del siglo XX, con Jean-Paul Sartre, Sartre. con ¿cómo se llama? Heidegger, eh, y otros más. Vemos que van reflexionando sobre la condición humana y sobre distintos problemas que surgen sobre, Existencia. de la existencia humana misma, pero de distintas aristas, ¿no? Que tienen que ver más con la condición del sujeto moderno. Y claro, se pueden ampliar y hablar sobre el ser humano en abstracto, ¿no? No el ser humano hoy, pero a mí me parece que tendríamos que investigar sobre cuál es más útil, no para vivir mejor, sino para examinar con mayor precisión los problemas que le son propios al ser humano y al ser humano hoy. Eh, Diríamos que quizás que las filosofías ya no son válidas porque trataban de examinar el ser humano de su momento, pero creo que sería incorrecto decir que no aplican a a En la nuestros reflexión, tiempos actuales. a la reflexión actual de la existencia humana. Y claro, decir esto no estoy diciendo que sea afín a ninguna en particular. Lo digo más bien como con el propósito de tener una visión más amplia de cómo examinar esta cuestión desde la filosofía.
ver distintas perspectivas y ver de cuáles de ellas aplican a nuestra vida realmente y qué cosas de ellas nos ayudan y qué no. Pero aquí, ¿cuál es el punto? Decías que por qué no nos ayudaría tanto actualmente el estoicismo, o qué partes crees que le falta como estructurar para nuestra vida actual. Ah, mira, no voy a ahondar tanto, pero he estado reflexionando desde el año pasado acerca de eso, acerca de la aplicabilidad del estoicismo en en la vida posmoderna, ¿no? En el día a día. Sí, vaya en el hoy. Y al menos en una cuestión muy particular que sería la aceptación de la muerte en el estoicismo, que digamos que es como una consecuencia lógica de esta doctrina que argumenta por la aceptación racional del destino, de lo inevitable, de lo que no podemos controlar. Y pues claro, ¿no? La muerte sería, reflexionar sobre la muerte y aceptarla sería algo que este, Nos traería entender. calma. Sí, nos traería calma porque nos ayudaría a incorporarla como parte de nuestra realidad. Pero lo que iba a decir es que hay ciertas bases y supuestos del estoicismo que a mi parecer ya son un tanto difíciles de conciliar con cierto espíritu de la época, cierto Wahlgeist, como los animales, los alemanes, perdón, Valgas. el Weltgeist, no sé si lo estoy pronunciando bien, ahí me corregían, es de ¿Y a qué se W-E-L-S-T, refiere? no, W-E-L-T-G-E-I-S-T, como el espíritu de la época, como aquello que define cierto periodo histórico, tanto a nivel cultural, político, social. Ujú. Entonces, a mí me da la impresión de que como el estoicismo parte de esta idea de que existe un orden racional en el universo y que ese orden racional es el logos, y que dictamina nuestro destino y que no lo puede, y que simplemente es una necesidad, algo que nos sobrepasa y que Algo muy parecido al determinismo, sí es como una suerte de determinismo, aunque al mismo tiempo no invalida la, la la, voluntad propia. el libre albedrío, que ya los propios estoicos tratan como de difícil eso. Pero la cuestión es que pensar en que existe un orden racional fijo por encima de nosotros, a un nivel de la historia de la filosofía, vemos que los estoicos junto con los platónicos y los neoplatónicos fueron de las influencias más grandes de la filosofía cristiana, o sea, de la filosofía medieval, bueno, de la filosofía medieval occidental cristiana, que claro, sabemos que el medievo no se limita a Occidente, pero pues tal esta cuestión de hablar del logos como Dios, ¿no? Como este orden racional, este orden perfecto, superior, que no podemos comprender en su totalidad y que no nos queda más que aceptar sus designios, ¿no? Claro, hay otros elementos propios de la doctrina cristiana que le añaden, que no están presentes en el estoicismo, como el hecho de que, bueno, el cristianismo piensa a Dios como un ser infinitamente bondadoso, en cuanto que para el estoicismo la necesidad o el destino o como lo quieran llamar, pues es indiferente del ser humano, no tiene como una disposición a nada, así como tampoco hablan sobre una creación de ese destino del universo, mientras que Dios es para el cristianismo es el creador, ¿no? No hablan de Pero, una moral en sí, ¿verdad? ¿quién es? Los estoicos. Sí hablan de una moral, solo que entienden al orden racional, ese orden racional de manera distinta. Este, entonces, yo interpreto que la secularización gradual del mundo moderno y la ruptura espiritual, digámoslo así, del mundo posmoderno, donde pues
se ha traspasado la idea de Dios ha muerto y pues ya no queda como digamos un referente en el que se Como que ya no pueda es pensar. compatible, como que ya no nos convence. Es muy difícil que nos convenza realmente. Hay un orden, hay algo más allá fijo, un destino al cual nos tenemos que adherir y aceptar todo lo demás. Sí, porque pareciera que algo que es característico de la posmodernidad es la ambigüedad, es la indefinición, es lo relativo, lo complejo, Estar perdidos en cierto sentido. sí, que a nivel espiritual genera ciertos sentimientos de deriva, cierta Incertidumbre insatisfacción. total. No. Y no hay una guía, no hay nada específico a lo que estemos anclados. Y por eso está esta angustia tan grande que también es parte del sufrimiento, de no saber realmente hacia dónde ir, ni cuál es la solución. Entonces entiendo el punto. Em, pero para ya no irnos tanto a esos detalles, pues hay que preguntarnos eh, qué podemos hacer. O sea, está el sufrimiento, no lo puedo... Porque si niego el sufrimiento mismo, resulta que genero más sufrimiento y estoy atrapado en el mismo ciclo. Um, y otra cosa que también quería decir es la cosa de la muerte. Yo creo que el cambio, o sea, los constantes cambios de la vida representan en cierto sentido a la muerte. Es como un reflejo previo a la muerte. Entonces, cuando algo cambia en tu vida, te tienes que mudar, por ejemplo. Es la muerte de tu vida en ese momento, es una muerte del espacio en donde vives para que nazca una nueva realidad en tu vida. Y eso genera fricción también de nosotros. Entonces, parte de nuestro sufrimiento viene de este cambio. Cuando rechazamos el cambio, entonces viene este sufrimiento. ¿De acuerdo? Um, entonces, ¿a qué iba? Hay una posibilidad de que con la práctica, eh, porque claro, están estas tradiciones que te dicen, no, pues la solución eh, es la meditación, es observar tu deseo, observar tu ego y a partir de esa práctica meditativa, desapegarte de él, desapegarte de esos deseos y poder entrar en una paz, una aceptación, la cual te va a llevar más allá de este ciclo y es la única manera de romperlo. Que es como es un tipo de muerte, al final es la muerte del ego, lo cual vendría siendo un vacío, que es lo que hablan el nirvana, eh, pero más bien, pues esta es como la esencia, ¿no? El, el estar en paz y dejar de buscar algo más. ¿Tú crees que hay una posibilidad de eso? Porque en mi vida personal, pues sí lo vivo. O sea, realmente, ok, hay sufrimiento, no me puedo escapar de él. Lo mejor que he descubierto es tampoco negarlo, porque si lo niego genero más sufrimiento. Entonces, ya lo habíamos dicho antes, lo mejor es enfrentarlo, aceptar nuestro destino cruel, el cambio, la impermanencia, como diría el budismo, y estar bien con eso. Y a partir de ahí, además, con una práctica meditativa de estar de observar el deseo, no de negarlo, no dejarlo a un lado porque soy humano y no puedo trascender eso, al menos ahorita, ¿no? No sé si hay una posibilidad, no sé si hay iluminación, aún no lo sabemos. Pero al menos ahorita, con la capacidad que tengo de observar mi deseo y no identificarme con mi identidad, o sea, no identificarme con mi ego y hacerme como irme en una tercera persona, es algo así como separarme de mí mismo y observo eso, entonces me doy cuenta que el sufrimiento simplemente es lo que es y ya no me meto, como que ya no me... Súper raro, güey. Es como esa meditación al ver el sol o el arte que me dijiste. Te separas de ti y estás en esa observación. Es como de las pocas soluciones que he encontrado, pero no sé si lo experimentes tú seguido o qué. Eh, Mira, esa es una vía que tanto
escuelas filosóficas como místicas religiosas de una u otra forma apuntan a algo muy similar. Y podemos decir que es como la extinción de la llama del deseo. Es que, a ver, es que también se me parece un poco radical, como decir, eliminar el deseo, porque el deseo siempre está ahí. Si no hubiera un ego, si no hubiera un yo al que referirse, pues no habría existencia. Si no hubiera una separación entre el mundo externo y lo que yo pienso que soy, entonces no habría humanidad. Ya no habría ningún conflicto, ya no habría sufrimiento, ya no habría fricción, ya no habría necesidad de levantarme, estar limpiando este cuerpo que se pudre. No habría nada de eso si ya fuéramos perfectos y ya no habría nada a dónde ir. Entonces yo no creo que se niegue, yo no creo que se quite, yo creo que se observa. Eh, pero es un poco Bueno, muy digamos, esotérico. digamos que el ideal, inalcanzable o no, eso ya es otra cuestión, de negar el sufrimiento, o bueno, de, como decía, extinguir la llama del sufrimiento, y este estado de perfección en el que al espíritu nada le turba, nada le mueve, Que es como la iluminación al fin y al cabo. ha alcanzado la perfecta ataraxia. Ujú. Pero creo que eso que tú dices acerca de observar el deseo, pareciera que es como una suerte de solución provisional o estrategia temporal de preparar el espíritu para sobrellevar su condición, de tal manera que alcance cierto estado en el que el, el ideal sea mantener cierta estabilidad, cierta quietud interna, cierta tranquilidad y necesariamente desprenderse del aquí y el ahora, lo cual es bastante difícil. Ah, en este momento no creo que sepa lo suficiente como para hablarte acerca de si es posible o no. Eso sería otra cuestión. Eso nos lo seguiremos preguntando todavía. Sí. Pero mira, seamos realistas. Y no lo digo por un sentido pesimista, lo digo por un sentido a partir de una observación empírica. Seamos realistas. Muchas personas, si no es que la gran mayoría, no reflexionan tanto por acerca de el ámbito espiritual de su condición humana. Podría decirse que muchas personas viven su religión, pero no su lado espiritual. Es algo muy distinto. Se quedan las reglas en lo superficial. Puede decirse que sí. Bueno, hay otros pensadores que dicen que la religión más bien y de cierta forma coopta lo espiritual y niega de hecho el acceso a la experiencia espiritual, pero eso ya es otra cuestión. Lo que iba a decir es que muchas personas buscan la felicidad o buscan cierto sentido de propósito, de sentido, de algo que les llene, en sentido más coloquial, algo que les dé una razón de ser, ya sea en actividades que disfrutan, de ser posible, eh, o en personas a su alrededor que les den cierto, que a través de su interacción o del afecto que les tienen, les den cierto sentido de propósito, les den de cierto gusto de estar con ellas, ¿no? No en el sentido de que me es placentero estar con esta persona, lo cual es el caso de muchas personas, simplemente están relacionan y socializan con los demás porque Es agradable. es agradable, pero eso no necesariamente significa que les importe a esa otra persona. Digamos que amar a alguien, ahorita no vamos a hablar tanto del amor, amar a alguien sería llegar al punto, al menos esta sería mi interpretación, llegar al punto en el que uno busca amar a alguien por lo que es y uno es feliz sabiendo que nuestro amor le hace bien al otro. Así. Pero bueno, lo que iba a decir es que buscamos eso, como cierto
cierta fuente de satisfacción, de felicidad, que va más allá de una satisfacción de deseos corporales, y que tiene que ver con nuestra interacción con el mundo y con eh, nuestro círculo social. Ah, y bien, si bien es cierto que a eso a muchas personas les trae pues su razón de ser, ¿no? Ujú. Este, también hay que admitir que también es en muchos casos Muy frágil. tristemente, tristemente la causa misma de su desgracia, de su Mm, insatisfacción. ¿Cuántas personas, no? Por ejemplo, ¿cuántas personas prefieren mantener cierta relación amistosa, eh, romántica o lo que sea, por el miedo a estar solas, ¿no? Cierta dependencia emocional o cualquier otra razón? Eh, ¿Cuántas personas no conocen o nunca se han dado la tarea, la oportunidad de buscar satisfacción y paz interna en sí mismos en vez de en algo que esté fuera de su, que o por un lado está fuera de sí mismos, o por otro lado que no tiene cierta certeza, no tiene cierta estabilidad, como lo son las relaciones humanas, como lo son las actividades que requieren eh, de ciertas habilidades. En su momento pueden ser bastante placenteras y enriquecedoras, pero que no hay ninguna certeza de que esa sea la fuente máxima de nuestra felicidad. y además es efímero. Todo lo externo termina por irse y no está siempre contigo. Entonces, al depender de eso, siempre está esa en el fondo, esa insatisfacción, ¿no? Sí, pero digamos que a un nivel realista, no, de una u otra forma, aunque lo sepamos, seguimos participando en ello. ¿Por qué? Porque es muy difícil ser ser un eremita, Ah, claro. vivir como un monje literalmente de toda tu vida es una meditación, básicamente. O sea, tener esta vida de contemplación y meditación 24/7. Pura. O de, sí. Es que yo también creo, o sea, están estos dos extremos. Está el extremo de vivir en la sociedad, caer en los vicios y nunca preocuparte por lo espiritual, que ahorita estamos en Occidente así. Y está el otro extremo, que en Oriente se practica mucho, que es quedarte con solo la parte espiritual, solo enfocarte en la contemplación de ti mismo, llegar a solo enfocarse en la iluminación, quitar todas las relaciones y todas las distracciones posibles y quedarse como un monje pues meditando. Entonces yo no creo que ninguna de las dos es como lo que yo iré buscando en mi vida. Yo creo que se hace falta una combinación. Sin la parte tangible y sin la parte espiritual, porque sin la parte tangible resulta que Oriente está muy pobre y no tiene las comodidades ni esta parte como completa. Es como si no tienes relaciones personales, si no tienes suficiente dinero y bienes materiales, o si no tienes eh, varios aspectos de la vida, trabajo, una pasión, o sea, un impacto a las personas, si te falta alguno de esos factores, yo siento que mi vida no está completa, falta algo. Y en Oriente así parece que está. Eh, pero si no tienes esa parte espiritual tampoco, y solo la parte occidental, te pierdes pues de esas raíces dentro de ti, internas, esa observación, sí, esa conexión con la vida. Y si no tienes esa conexión, resulta que sí, la vida es puro sufrimiento. Por eso yo no digo que, o sea, no estoy ni a favor ni en contra de ninguno, pero tampoco digo que la vida es un sufrimiento y que la felicidad es como, bueno, yo no soy mucho de decir, la felicidad es lo que debemos buscar, pero sí pienso y experimento que pues la plenitud es la única, entre comillas, como una palabra muy exagerada, la única salvación, el estar presente, el observar el deseo
no como una distracción del mismo deseo, sino como, ni como un alivio momentáneo, sino como una práctica constante. Al mismo tiempo que estamos en este caos inmenso de la sociedad. Entonces, es como lo más complicado, como no dejar nada fuera. Es como, ¿cómo le hago para estar en este mundo occidental sin perderme de mí mismo y sin perderme de la parte intangible o más espiritual? Es como el mayor dilema, uno de los mayores que he visto en el humano. Creo que comprendo lo que quieres decir, aunque ahí nada más te haría una observación. Tampoco hagas generalizaciones tan amplias sobre el estilo de vida y los valores culturales de Occidente y de Oriente, ¿no? Me fui muy a lo blanco y negro. Sí, de decir que en Occidente no hay espiritualidad. Es un tanto reduccionista, por ejemplo. O sea, también hay que recordar el gran... Auge. Los hippies. No, me iba a referir a que o sea, el sentimiento religioso todavía está muy presente. Sí, pero acabas de decir, habías dicho que está perdido de esa espiritualidad real. Así es, pero también es cierto que muchas personas, a través de su experiencia religiosa, subliman su espiritualidad. No me refiero a dogmáticos religiosos, sino que viven su experiencia espiritual a través de la religión. Digámoslo así, que ven en la religión, digámoslo, el cristianismo, que es la religión predominante en Occidente, ven en la religión una vía para unir su relación con un ser superior, en este caso es Dios. Es una forma de verlo. Hay quienes limitan su experiencia con la religión a una mera regulación de la conducta o a una mera interacción social con las instituciones religiosas. Pero hay quienes sí viven una espiritualidad a través de su religión. Pero bueno, eso es otra cuestión. No sé si hay algo más que tú quieras añadir. Yo por mi parte estoy bien. Llevamos más de una hora hablando sobre todo esto. Por mi parte, agradezco que me hayas invitado. Hayamos podido tener esta discusión. Quizá nos desviamos un poco del tema central, pero pues fue bastante ameno tocar todos estos temas contigo. Pues espero que a los que nos vean, que probablemente sean 2 o 3 personas, O 14. les resulte de cierto interés, cierta utilidad para su reflexión, para su conocimiento de sí mismos, su camino espiritual, lo que sea. Lo que sea que le funcione a la gente para hacer algo con este sufrimiento, ¿no? Bueno, yo creo que aquí ya está bien. O sea, concluyendo, pues, ¿qué nos queda por decir? ¿Qué dijimos? El dolor es algo más orientado a lo físico. Sufrimiento es psicológico, algo que no podemos negar del humano, que siempre está ahí, siempre está el deseo, este querer, este movimiento hacia algo externo para sentir satisfacción. Pues no llegamos a ninguna conclusión porque realmente son preguntas que se quedan abiertas y este es nomás un pequeño cáliz ahí, una conversación. Entonces no se trata de resolverlo tampoco, pero sí es como presentarnos las posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades? Pues dijiste algunas, la contemplación del arte, la contemplación de la vida. También está el agradecimiento. Cuando me pongo en retrospectiva, me pongo a agradecer lo que tengo y me doy cuenta que puedo disfrutar del presente con simplemente esta plática. Esta plática digo, wow, o sea, qué loco que puedo platicar. Existe el internet, existe aparatos tecnológicos tan complejos como este y tú estás en tu casa y yo estoy en la mía y tengo el airecito aquí dándome en la cara
y se siente bien. Obviamente también hay cierto como insatisfacciones. Siento algo de calor en el cuerpo, siento, no sé, ciertas cosas como dolores, pero en general, si me pongo a agradecer, pues me conecto con el presente y puedo disfrutar de mi experiencia. Obviamente habrá sufrimientos y el ciclo, eh, no estoy exento, nadie está exento de este ciclo constante. Por mucho que digas que te iluminas, bueno, estás anclado todavía a la experiencia humana. Pero en vez de negar eso, en vez de escapar de eso, pues vamos a investigarlo, vamos a contemplarlo. Contemplar el sufrimiento mismo es lo que me ha ayudado a vivir mejor. Al fin y al cabo, mientras más crezco, aunque todavía está el sufrimiento ahí, he encontrado mejores maneras de lidiarlo y de hacer algo productivo o algo, no sé, algo que me sirve más en mi experiencia y me la paso mejor en la vida. Aunque todavía hay mucho caos y muchas cosas que trabajar y que filosofar y que preguntarnos y por resolver y hay muchas incógnitas, bueno, pues yo sí siento que hay un progreso. Entonces, más allá de eso, pues no quiero decir nada más. Entonces, gracias por venir aquí y platicar sobre esto. Me gustó mucho y ojalá, no sé si en un futuro hagamos otro, pero como quiera seguiremos platicando ahí. Bye.